Jaya Prabhuji. Hola, bienvenidos al Instituto de Yoga Retroprogresivo. Mi nombre es Swami Omkarananda. Soy discípula de Prabhuji desde el año 1997 y en este instituto comparto mis reflexiones sobre los escritos de Prabhuji. En este curso estoy comentando el libro Tantra, la liberación en el mundo. En este libro, Prabhuji comparte la sabiduría ancestral de la revelación tántrica. Ya que es muy extenso, tiene muchos temas y muchas etapas. He dividido el estudio en diferentes cursos y este es el curso número 3. Estamos en la conferencia 6. Por supuesto, cada conferencia tiene un tema aparte y se puede estudiar de manera independiente, pero recomiendo estudiar los temas de manera gradual para tener una mayor comprensión sobre la revelación tántrica y la actitud de Prabhuji para con ella. En esta clase vamos a estudiar las diferentes etapas de la práctica asceta de los Pashupatas. Comencemos. Las 5 etapas. Hay 5 etapas avastas en la práctica ascética de los Pashupatas. 1. La práctica manifiesta, vyakta, es una práctica sedentaria. 2. La etapa no manifiesta, avyakta, deambular en la sociedad provocando el desprecio. 3. La etapa de la victoria, jaya, que implica retirarse a una cueva o vivienda desierta. 4. La etapa de corte, cheda, traslado a un crematorio. Y la etapa 5 es la etapa de la terminación, nishtha, abandonar el cuerpo mediante el suicidio yógico. Estudiemos un poco más qué implicaba cada una de ellas. 1. La etapa manifiesta. Así Prabhuji escribe. En la primera etapa, el renunciante residía en un templo de Shiva, debía cubrir su cuerpo con cenizas 3 veces por día, adorar a la deidad mediante bailes y cantos devocionales, meditar en los 5 Brahma mantras del Yajurveda y repetir el mantra Om. Reír a carcajadas, sacudir el cuerpo y meditar eran componentes importantes de su práctica. Podemos pensar que una persona asceta que eligió la vida de austeridad va a ser una persona muy seria, quizás introspectiva, quizás meditativa o alejada. Pero estos ascetas tan peculiares, los devotos Pashupatas, eran adoradores de Shiva. Y su comportamiento, como podemos ver en esta descripción, era festejar la vida, festejar la expresión del amor de Shiva, que es haber creado un adorador y un adorado. Es una situación bendecida para demostrar el amor por Shiva. Hay quienes se olvidan de Shiva. Shiva nos manifiesta, nos da la oportunidad y nosotros seguimos el comportamiento habitual y nos convencemos de lo que la sociedad nos vende como el sendero a la felicidad. Pero hay aquellos que no se compran el cuento y que entienden de que tenemos una oportunidad que no es eterna, que es muy temporal, algunos años, para lograr encontrar la salida. Comparamos en clases anteriores la vida a un laberinto para encontrar la salida. Y si nos perdemos y si nos olvidamos dentro de este laberinto, nos olvidamos de lo que venimos a hacer, que es liberarnos. Y por eso es como que recibimos este laberinto, que es nuestro cuerpo, que es la ilusión mental, la complicación psicológica, y tenemos que encontrar la salida, que es la reunión con Shiva. Y así salir de este mundo habiéndolo hecho lo que venimos a hacer, que es experimentar la división y celebrar la unión. Es muy interesante el componente del sacudir, de la danza extática, del canto devocional. Veamos qué dice el Pashupata Sutra sobre este tema. Con las ofrendas de la risa, el canto, el baile, el sonido hudum, bramando, obediencia y repetición del mantra, debe acercarse con reverencia. Pashupata Sutra 1.8. El Pashupata Sutra era
una escritura escrita aproximadamente en el 500 de nuestra era común y fue perdida por 1500 años, desapareció, no quedaron rastros como tantas otras escrituras que sabemos que existieron pero no las tenemos. Milagrosamente al principio del siglo XX se encontraron en una excavación el Pashupata Sutra entero. Teníamos el comentario, no teníamos el Pashupata Sutra. Y ahí vemos exactamente cómo van guiando a los practicantes en las diferentes etapas del proceso. Y esta es la etapa de festejar y de cantar y de reír. Ahora, pongamos las cosas en su contexto. Los Pashupatas eran mayormente brahmanas, mayormente o quizás totalmente hombres. Estaba reservado para hombres brahmanas. Esa era la etapa. Ellos a sí mismos no se veían como una rebelión contra la sociedad porque respetaban el Varnashrama. Luego, sectas posteriores van a ser mucho más críticas sobre la sociedad. Pero ellos respetaban el Varnashrama diciendo que hay 4 ashramas en el sistema védico que nos pueden promover en la vida y nos pueden dar un nacimiento en planos más celestiales, pero que no nos pueden liberar del samsara, de la rueda de nacimientos y muertes. Y aquel que aspira a la liberación tiene que ir más allá del Varnashrama, y ellos definieron a su práctica como el ashram perfecto, es decir, el siddhashrama, que es un sendero para la liberación. En el momento que entiendo que lo que estoy buscando no lo voy a encontrar en este mundo, esto es una comprensión y una señal de una madurez espiritual, de una preparación que me va a ayudar a superar todas las dificultades que un sendero tan comprometido, tan total como el sendero del Pashupata exige. Es realmente perfeccionarme como una entidad encarnada hasta desaparecer en la naturaleza de lo que soy, en la unión con la divinidad. Es asumir votos, compromiso de por vida. Tiene que estar la convicción y el compromiso tal, y la madurez y la capacidad para superar todas las etapas tan difíciles que vamos a ver que tendrán que pasar. Ahora, los brahmanas tenemos que entender que ellos dejaban atrás mucho, tenían mucho que perder al entregarse ese sendero. ¿Por qué? Porque eran la casta respetada, eran en general estudiosos, sabían sánscrito, y los Pashupatas no ponen énfasis en la comprensión filosófica o intelectual de la verdad. Ellos quieren realmente experimentar, y para experimentar tienen que entregarse en totalidad a esta práctica del Pashupata Vrata, de los votos del Pashupata. Y entonces vemos esta actitud de bailar, de cantar, no como uno puede imaginarse como gente seria e introspectiva. Y encontramos estos elementos de medios para llegar a un estado extático de conexión con la divinidad. Lo encontramos en muchas tribus indígenas y vemos que aparece aquí en esta práctica. Veamos la definición del éxtasis. El éxtasis se refiere a un estado de intensa alegría, felicidad o arrebato. En contextos espirituales, los estados de éxtasis se pueden alcanzar mediante la danza, el canto extático u otras formas de movimiento. Estas prácticas tienen como objetivo eludir las limitaciones del ego y abrir un canal directo a lo divino. Los estados de éxtasis se caracterizan por una sensación de liberación, entrega y conexión con lo trascendente. Este elemento de la danza, de los movimientos, del canto, de sacudir el cuerpo, vemos que aparecen diferentes tribus indígenas, en los famosamente los chamanes, entran en una danza espiritual que se cree que cuando uno puede superar estas limitaciones del ego puede ser un canal para permitir que algo de lo divino se exprese, y así lo usan como para sanaciones, como para profecías, para adquirir conocimiento espiritual. Es tan interesante que esta era una de las prácticas que los
Iniciados los nuevos Pashupatas se dedicaban y la celebración, ¿no es cierto?, de ver la vida como una fiesta, como una oportunidad para unirse y llegar a ese estado de arrebato que la danza extática nos puede llevar. Y viniendo de esta devoción por Shiva, es natural que ellos tomaron esto como una práctica de totalidad para alcanzar ese estado de éxtasis que le permite a uno degustar algo de lo divino. Y ese gusto superior lo van a necesitar cuando tengan que pasar tantas dificultades, dejar atrás tantas cosas que nos impiden unirnos con la divinidad. Así que tomando esta práctica, se adoptaban y vivían dentro del templo. Los Pashupatas vivían en la primera etapa dentro del templo. Había muchos templos de Shiva y llevaban sus marcas de la secta, que los hacían, por supuesto, muy respetables en los ojos de los Shaivas laicos, que los mantenían, que les daban limosna, que los apreciaban, que venían a ellos para curaciones, porque se sabe que eran los santos, los místicos de la India. Así que en esta etapa se llama manifestada porque todos saben que ellos son Pashupatas, porque practican sus prácticas en público, porque están untados con las cenizas que caracterizan a las sectas, tienen las marcas en la cara que los identifican como Pashupatas, y dentro de la sociedad védica eran respetados y apoyados. La segunda etapa será más difícil porque es la etapa no manifiesta. Así escribe Prabhuji. En el segundo periodo, dejaba el templo y vivía de incógnito en la sociedad regular. Llevaba a cabo actos escandalosos para suscitar deliberadamente la censura pública. Balbuceaba, resoplaba, caminaba como un lisiado, decía tonterías y hacía gestos salvajes o provocativos. De esta manera se purificaban de la necesidad de ser aceptados por el público y establecían en el subconsciente que solo el amor del Señor Shiva es suficiente. Si la aspiración era liberarse del condicionamiento social, dichas actitudes aseguran el rechazo social. Estos brahmanas, tan respetados en su vida laica, se liberaban de las ataduras a la sociedad humana que les fueron inculcadas desde su nacimiento. En esta segunda etapa, los Pashupatas sacaban todas sus identificaciones externas de su pertenencia a la secta de los Pashupatas e iban a lugares habitados y se comportaban de manera inaceptable. Ellos invitaban ese rechazo social con la convicción de que quien puede soportar el insulto es muy firme en su sendero ascético, sabiendo que uno puede renunciar a la sociedad, pero lo más difícil es que la sociedad lo rechace a uno. Porque cuando yo rechazo a la sociedad puede haber allí alguna sensación de superioridad. Yo no sigo el sendero de la gente simple. Yo tengo un sendero más elevado, más perfeccionado. Elijo no vivir como ustedes viven. Pero en el momento de que la sociedad me rechaza a mí, o sea, que yo tengo que soportar el deshonor que me muestra la sociedad, ese es una manera real de verificar cuán firme estoy, cuán preparado estoy para superar el ego. En Grecia, en la Grecia antigua, aproximadamente en el 400 antes de la era común, surgió una secta llamada los cínicos. Algunos estudiosos de los Pashupatas comparan ciertas características de los cínicos con los Pashupatas. Los cínicos eran una secta que también eligió romper las normas sociales y vivir de una manera natural. Vivían en contacto con la naturaleza, con lo mínimo de ropas, viviendo como perros. Los cínicos eran los perros. El máximo prominente conocido es Diógenes, que era uno de los cínicos que mediante su comportamiento hacía cuestionar a la gente qué de las convenciones sociales
realmente es virtuosa y qué es ridículo, y mostrándole mediante su comportamiento que hay un alejamiento de nuestra naturaleza, de nuestro contacto con la naturaleza, y esta vida artificial de una vida en sociedad, en su momento en Atenas, es una vida desconectada de las virtudes, y con este clasismo social y con esta separación y elitismo y todos los problemas que vienen con una sociedad organizada, de hecho nos desconectamos de las virtudes. Y una vida virtuosa es una vida en simpleza, en contacto con la naturaleza, sin distinción de clases, y es así como adoptaban esa vida, y con ese comportamiento que provocaba el rechazo de la sociedad, entonces fortificaban el asunto de que cuestionémonos qué es impuesto, qué nos impone la sociedad y qué es natural. Así que hay algo que realmente recuerda a los cínicos. No sé si hubo una influencia, pero sí puedo decir que en algún momento cada individuo que empieza a buscar puede despertarse esa sensación de que me tengo que liberar. Hay algo en la sociedad que me limita. Quizá todo adolescente lo siente en algún momento, como que quiero hacer una revolución, quiero vivir diferente. Payupatas eran aquellos que sí, que pudieron elegir y que pudieron. La diferencia quizás es que los Payupatas eran devotos de Shiva, y su motivación era religiosa, era alcanzar la unión. Los cínicos aspiraban a una vida virtuosa en contacto con la naturaleza. Así que en el elemento de los Payupatas, que es en última instancia, toda su práctica es con el propósito de reunirse con su amado y liberarse de toda esta rueda de nacimientos y muertes. Así como los cínicos que provocaban esta crítica pública para ayudar a la sociedad a cuestionar sus propias convicciones, los Payupatas tenían un comportamiento similar, pero un propósito diferente. Ellos creían en la ley del karma y sabían que tenían acumulado su karma, y su karma era ese bagaje que cargan y que tienen que quemar. Y las austeridades es una manera de liberarse del karma, y no, por lo menos no acumular nuevo karma por su comportamiento según el voto Payupata. Cuando se ocultaban en la etapa no manifiesta, es decir, nadie sabía que eran Payupatas, sino la sociedad los respetaría, incluso los apoyaría, les daría limosna. No, ellos no muestran sus marcas de la secta y se comportan de una manera inaceptable, provocando el descontento y provocando la crítica pública. De esa manera lograban intercambiar el mérito. Es decir, tú me ves como alguien inferior, tú me desprecias, todo el mérito que acumulaste con tus sacrificios y con tus buenas acciones fluye a mí. Y yo, con todo mi bagaje de karma, si tú me desprecias, si logro despertar el desprecio del público, todo mi karma fluye a aquellos que me desprecian. Y así yo voy por la vida liberado del karma, y una vez que el karma está totalmente exhausto, es el momento de la liberación del samsara. Ahora, esto me hace preguntarme, un momento, ¿dónde está el satya? Porque uno de los votos que adoptan los Payupatas es satya, veracidad. No pueden mentir, y están mintiendo, están imitando o actuando como una persona insana o inapropiada o no educada, que cuando son las personas más refinadas de la sociedad, pero se comportan de manera ridícula. Esto no es veracidad. Prabhupada muchas veces dice en diferentes contextos que hay mentiras que nos pueden llevar a la verdad. Y una de las mentiras es: trata de comportarte como si fueras conciencia. Entonces, si tu convicción de que eres el ego, que eres una persona independiente, ¿qué hay si te empiezas a comportar como si todos fuéramos uno? Quizás para ti es una mentira, pero no es una mentira porque nos lleva a la verdad.
las deidades. Uno adora a las deidades como si Dios estaría realmente presente y estaría solamente presente en las deidades. Ese es el Ishta Devata que me permite concentrar todos los rayos de mi devoción en una forma para, creyéndome ser forma, puedo enamorarme de otra forma. Pero esto es una mentira que nos lleva a la verdad. El comportamiento de los Pashupatas era una mentira, pero era una mentira que nos lleva a Satya, porque Satya es veracidad y lo que realmente somos es conciencia, divinidad. Y si bien este comportamiento no es verdadero, si me lleva a liberarme y a centrarme en mi verdadera naturaleza, ese es realmente el objetivo real del voto. El voto es veracidad, es decir, estar y ser en la verdad. Yo pertenezco a la orden monástica Ramakrishnananda. Es una orden fundada por Prabhuji en la cual fui iniciada. Ahora, todos estos votos de los Pashupatas de una manera o de otra se expresan en mi propia práctica. El sistema del yoga retroprogresivo es muy individual. Prabhuji cree que cada uno está en otro nivel, necesita otras cosas, entonces realmente adapta las instrucciones para el nivel de cada discípulo, de cada integrante. Quiero compartir mi propia experiencia respecto a este voto, que fue uno de los primeros meses en los cuales tomé mi iniciación, me incorporé a la orden y todavía antes de la iniciación yo tenía una carrera, recibí mi título universitario en ingeniería industrial y estaba trabajando para una empresa que me iba a llevar realmente a desarrollar muy bien mi carrera. Y en paralelo seguía mi práctica espiritual. En un momento Prabhuji me dijo, yo creo que tienes que renunciar a tu trabajo y elegir un trabajo que es el más simple y sencillo que puedas encontrar. Ok, esta es una manera de avyakta para lo que era mi ego, porque primero me dio a entender la autenticidad y la sinceridad de Prabhuji, que le dije, ok, yo puedo hacerlo, claro, no hay problema, pero no es una pena, en mi carrera puedo ganar un salario tanto más superior y contribuir a la misión de manera más significativa. Con un trabajo simple voy a tener un salario más modesto y voy a hacer una menor contribución. Prabhuji nunca puso el beneficio porque sería yo quiero beneficiar más a la misión, no, pero yo para realmente beneficiar a la misión tengo que empezar a desarmar el ego. Esto es el real propósito, la real contribución que uno puede hacer, ser menos ego. Y Prabhuji siempre poniendo mi propio beneficio e interés, y fue una gran demostración para mí de cuánto le importa y cuánto realmente observa a cada discípulo y ve en dónde está el ego enganchado, como para ayudarlo a superarlo. Y por otro lado, me ayudó a ver que no era fácil para mí, era un tipo de austeridad, porque tanto de lo que era de mi propia autoimagen y autoestima estaba definido por mis logros profesionales, puede decir. Pero así fue un momento decisivo en el cual tenía que como saltar a la vida de monástica y dejar atrás mi versión anterior de la felicidad, y que yo ya lo había entendido cuando pedí ser iniciada, que el sendero me iba a llevar a más esclavitud. Era una vida de esclavitud y de persecución de logros materiales totalmente vacíos. Entonces di ese paso, renuncié y encontré trabajo en uno de los negocios Subway que venden sándwiches y empecé a trabajar ahí vendiendo sándwiches, cortando tomates con un montón de adolescentes que trabajaban ahí. Y una de las clientes que vino, reconocí que era uno de mis compañeros de la universidad y estaba tan nerviosa y tan avergonzada de que me vea trabajando en Subway que me bajé
el gorro y le serví el sándwich sin que me viera la cara, sin que me reconociera. Se fue, pasó, no me reconoció, pero era tanto la vergüenza de que me juzgue y que me considere una fracasada, que con todo lo que estudiaste no podías encontrar otro trabajo que vender sándwiches en Subway. Y uno así entiende que uno también juzga así a los demás, que uno ve a alguien que es más, tiene una mejor posición, una mejor carrera, una mejor posición social o económica, como una persona más valiosa y de más éxito. Y uno desprecia a la gente que tiene trabajos simples. Uno no sabe quién será el santo que puede estar frente a uno. ¿Por qué no animarnos a ver a la persona como lo que es? Que en definitiva una persona es una expresión de la divinidad y no juzgarlo por su convención y su posición social. Este es mi sendero de Avyakta. Y un trabajo que encontré más adelante fue cepillando alfombras. Era una casa de una familia multimillonaria que tenía una casa enorme con muchos livings y piezas y basement, y todos ellos eran comerciantes persas de alfombras. Entonces toda su casa estaba decorada con las alfombras más costosas, y mi trabajo era cepillarlas, todo el día cepillando. Para eso me contrataron. Y cepillaba todo el día las alfombras. La dueña de casa era muy dulce y muy amable y me trataba con mucho respeto. Pero un día se tuvo que ir y dejó encargado al su marido. Su marido era ese típico millonario engreído, y despreciaba y me daba una mirada como que lo último de lo último, sos buena para nada, no vales más que para limpiar alfombras. Y me acuerdo la imagen de verlo tirado en su sillón súper lujoso, con los pies sobre la mesa del café, comiendo algo, mirando una televisión gigante antes de que las televisiones eran tan grandes, mirando fútbol, y como que me miró así de perfil, como diciendo, ok, no tienes ningún valor, una sensación de gran desprecio. Y yo me acuerdo que en ese momento entendí mi lección, porque lo miré y no dije nada, pero pensé, mira, lo que tú haces, yo puedo hacer. Yo conozco ese lugar donde tú estás, pero lo que yo hago, tú no puedes hacer. Y eso yo lo llamo libertad. 3. La etapa de la victoria. Así escribe Prabhuji. En la tercera etapa, los Pashupatas se recluían en una remota cueva, en un lugar solitario, para repetir los Brahma mantras y así lograr la cercanía perpetua a Shiva. Leemos en el Pashupata Sutras 5.7 al 9. Pidiendo limosnas en una vajilla, debe comer o bien beber solamente agua, según lo que recibe en cada ocasión, de la manera adecuada. Debería cultivar la cualidad de una vaca o un animal salvaje. La etapa de la victoria. ¿Victoria sobre qué? Sobre los sentidos. En esta etapa, el Pashupata supera toda su atracción hacia los sentidos, aún no manifiesta ninguna señal de su pertenencia a la secta, ni siquiera con las prácticas públicas que lo reconocerían como Pashupata, y va limosnando con la tolerancia de una vaca. Es tan peculiar, ¿no es cierto? Uno dice, una vaca es inferior, como hay cualidades que tienen los animales que las hemos perdido. Esa entrega, esa conexión. Interesante que usa el concepto de vaca, porque es un pashu, es una bestia. Y nuestra desconexión de la bestia nos hace tan orgullosos y nos desarrolla en toda esta complejidad social y psicológica, en entregarse a la gracia de Rudra, limosnando por y conformándose con lo que recibo de manera adecuada, con esa tolerancia y esa aceptación. Es una victoria, Lo que uno podría, quien tiene que sufrir deprivaciones
y no es voluntario, porque la vida nos puede mandar todo tipo de situaciones. Es como es lo último que uno quiere, pero ellos van hacia eso, victoriosos, superando su esclavitud hacia los deseos. 4. La etapa de corte. Prabhuji escribe, en la cuarta etapa, cuando lograban la conciencia ininterrumpida de Rudra, abandonaban sus ermitas para trasladarse a un campo crematorio. En este nivel dejaban de mendigar su alimento para alimentarse solo de lo que podían conseguir allí. Se describe en el Pashupata Sutra 5.20 al 21. Vivir en un campo de cremación, una encarnación del Dharma, subsistiendo en lo que se encuentra allí, alcanzaba la unión con Rudra. Conozco a muchas personas muy inteligentes, incluso exitosas, incluso poderosas, que su debilidad es cuando les preguntan sobre la muerte. Parecen como niños de 5 años asustados y preocupados. De alguna manera, la muerte, lo desconocido, nos aterra, pero en lugar de confrontarlo, lo negamos. Tratamos de vestirnos con estas definiciones pensando que somos eternos, pero todo lo que adquiramos en esta vida lo vamos a tener que devolver, se nos será quitado. Todo lo que nos es dado se nos es quitado. Si no es durante la vida, si no es en el momento de desprendernos y pasar a un estado incorpóreo, apegado a todas las posesiones materiales, emocionales, sociales, es aterrador. Por lo contrario, estos fervientes amantes de Shiva que iban en pos de la liberación, elegían trasladarse al crematorio, dejar sus ermitas y empezar el proceso de confrontar el final de la vida. Porque cuando uno sale voluntariamente de la vida, la unión con Shiva lo espera. Es como una salida gloriosa. ¿Por qué? Porque no me olvidé lo que vine a hacer. ¿A qué vine a este mundo? Vine en olvido, o sea, no sé, no me acuerdo, no sé lo que hago. Pero uno puede cultivar el olvido y las coberturas y la separación, o uno puede usar esta oportunidad para encontrar la salida. Comparamos en clases anteriores la vida a un laberinto, que entramos voluntariamente y nos olvidamos de que es un juego y empezamos a tratar de sobrevivir dentro del laberinto en lugar de buscar la salida. Los Pashupatas eran aquellos que se acuerdan que primero que es un juego, entonces no hay que tomarse la vida con tanto dramatismo, y segundo, que es para irse, y si nos vamos y no hay nadie que no se vaya, entonces ¿por qué no ir en pos de esta realidad y vivir en la realidad de la temporalidad de esta vida? 5. La etapa de terminación. Escribe Prabhuji. Esta quinta etapa duraba hasta su fallecimiento. Al abandonar el cuerpo, por la gracia divina de Rudra, el asceta Pashupata experimentaba directamente la infusión de las divinas cualidades de Rudra. Leemos en el Pashupata Sutra 5.25 al 26. Estando solitario, tranquilo y seguro, libre de dolor y atento, ciertamente alcanza el fin del sufrimiento por la gracia del Señor. La última etapa de esta práctica es la unión con Shiva, yoga. La unión con Shiva en el Pashupatismo se considera adquirir las cualidades de Shiva. Ellos creían en una separación, en una dualidad, pero para unirme con mi fuente tengo que ser como Rudra. Y como Rudra está totalmente más allá de las necesidades corporales, es incorpóreo. Entonces la unión ocurre cuando yo abandono toda necesidad corpórea. Y esta es una muerte gloriosa, es un suicidio yógico. Ahora es muy sorprendente ver, porque claro, la práctica Pashupata terminaba en la muerte.
era el final de la práctica. La práctica Pashupata terminaba en la muerte y se cree que quien adoptaba este voto estaba listo para irse, o si bien estaba cerca de la muerte, o si bien estaba cansado de la samsara, estaba listo para liberarse. En el occidente, el suicidio está generalmente asociado con un estado de depresión, de escape de la vida, de que la vida es tan dolorosa y tan insoportable que prefiero dejarla. Pero este concepto del suicidio espiritual es muy común en diferentes culturas y por supuesto era muy común en la época de los Pashupatas y era bien visto, era una muerte gloriosa, era una manera de que la muerte les llega a todos, tarde o temprano. Uno puede vivir escapándole o ir en pos de ella. Si uno le escapa, va a vivir sufriendo y en definitiva lo va a alcanzar a uno. Y de tanto escape vamos a perdernos la vida. Pero si uno va hacia la muerte, es voluntariamente unirse y demostrarle a Rudra que mi amor y mi compromiso es tal que estoy dispuesto a seguir adelante, que no puedo esperar, que estoy tan ansioso por unirme con Shiva. Y es así como el Pashupata abandona toda necesidad corporal hasta que abandona este cuerpo. Ese es el final glorioso de esta práctica tan comprometida que asumían los Pashupatas. Ahora quiero compartir un poco cómo Prabhuji ve a las austeridades, cuál es la importancia, cuál es la función en nuestra vida y cómo podemos enriquecernos de ellas. Escuchemos lo que dice en una conferencia sobre Kriya Yoga, en la cual comparte las prácticas del Kriya Yoga y una de ellas es la práctica de austeridad. Cuando hablamos de austeridad, When we talk about austerity, no estamos hablando de una represión o tortura. we're not talking about repression or torture. No se trata de una represión ciega, sin sentido. It's not a senseless, blind repression. No se trata de sufrir. It's not about suffering. La austeridad no es un fin en sí mismo. Austerity is not a goal for itself. No es que en la medida en que seas más austero, It's not as much as you're austere, eres más evolucionado o más desarrollado. you're more evolved or more developed. La austeridad Austerity es una preparación para el estudio. is a preparation for learning. Austeridad significa Austerity means una claridad a clarity en tu visión in your vision, con respecto a lo que deseas en tu vida. in respect of what you want in your life. La austeridad demanda Austerity demands un propósito claro. a clear purpose. Si bebo alcohol, If I drink alcohol, voy a enfermar. I will become ill. Si a diario bebo más y más alcohol, If every day I drink more and more alcohol, o consumo drogas, or I consume drugs, etc. El abandonar esas sustancias to abandon these substances implica que deseo salud. means that I want health. Pero para tal efecto debo decidir But for that I have to decide, qué realmente deseo, what do I really want? alcohol o salud. Alcohol or health? Disfrute sensual Sensual pleasure o salud. or health? Cuando la decisión está clara, When the decision is clear, no hay más problemas. there's no problem. Prabhupada explica que la austeridad no es un fin en sí mismo. Es decir, no es sufrir por el hecho de sufrir. Tampoco es algo que me determina el nivel de mi desarrollo. Si tengo más capacidad de austeridad, soy una persona más desarrollada. No, el tapas es una práctica
que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Porque si yo solamente me esfuerzo por responder a las demandas de mi mente, nunca voy a saber qué pasa si dejo de perseguir estas demandas. ¿Cómo soy? Y mi ejemplo del trabajo, que cambié de trabajo, si no hubiera adoptado este sendero de austeridad, que en este caso es simplemente cambiar de trabajo, no hubiera prestado atención cuánto la profesión me definía como persona, me daba una cierta autoestima. Y sin eso soy más auténtica, soy más real. Pero el sufrimiento no es el sufrimiento de dejar un trabajo que me resultaba importante, sino que es la aventura de estudiarnos a nosotros mismos, de conocernos más y de elegir qué es lo que quiero. ¿Quiero una vida esclavizada a mi profesión o quiero una paz y quiero una liberación de todo lo que me define? Y la tapas es que nos da a elegir qué es lo que realmente quieres, salud o alcohol, qué es lo que quieres. Entonces no es un sufrimiento, pero si en el momento que decidas que quieres otra cosa, el dejar lo que no eliges quizás implique un sufrimiento porque estamos muy apegados a nuestros hábitos, pero no porque el sufrimiento sea por el propósito de sufrir, sino que el desapego puede causarnos sufrimiento, pero no es un sufrimiento por sí porque nos va a llevar a un disfrute mayor, que es el disfrute de la libertad. ¿Y qué significa esto de tapas o austeridad? And what this means of tapas or austerities. Austeridad o tapas es un gran revelador. Austerities or tapas are a great revealer. Revela It reveals nuestras aspiraciones. our aspirations. Nos pone claramente frente a nosotros nuestros anhelos. It puts very clearly in front of us our aspirations. Clarifica mucho cuáles son nuestras auténticas necesidades. It clarifies for us what are our real necessities. Desde el momento que comienzas a vivir de acuerdo a tapas o austeridad, From the moment you start to live according to tapas or austerities, te vas dando cuenta you start noticing que hay muchas cosas that there's many things en las cuales gastas energía y tiempo in which you waste energy and time, y que realmente no las necesitas. and you don't really need them. No son tan necesarias como crees. They are not so necessary as you think. Puede que descubras You might discover que se puede vivir sin televisión, that you can live without television, que se puede vivir sin galletas y chocolates, that you can live without cookies and chocolate, aunque tu abuelita no cree. even though your grandmother doesn't believe it. Se puede vivir sin salir a emborracharse cada fin de semana, ¿no? You can live without going to get drunk every weekend. Es posible, It's possible, aunque no me lo crean. even if you don't believe it. Se puede vivir sin pareja, You can live without couple. se puede vivir sin sexo, It's possible to live without sex. se puede vivir sin muchas cosas. Y esto es lo que la austeridad o tapa nos va revelando lentamente. You can live without many things, and that's what austerity or tapas goes and reveals to us. Es, digamos, ir concentrando nuestra energía It's to go and concentrate our energy en lo que es realmente necesario in what's really necessary y ser capaces. and be able to. Con la austeridad adquirimos With austerity, we acquire esa capacidad that ability de poner a un costado to put aside lo innecesario. the unnecessary. Otro regalo de la austeridad es el discernimiento. Si yo me observo, me estudio, me analizo y puedo ver qué es lo que necesito y qué es lo que deseo. Lo que necesito, lo necesito para sobrevivir. Lo que deseo me esclaviza, me confunde, me hace comportarme contrariamente a mis aspiraciones. Entonces, al tapas me ayuda a diferenciar
y descubrir que quizás puedo vivir sin tantas cosas que creo ahora son indispensables para mi estado de ánimo, pero quizás no las necesito. Y entonces descubrir que cuando las dejo, soy más libre y lo que realmente quiero es esa libertad, esa paz y la tensión de tener que todo el tiempo perseguir esos deseos es lo que me previene la libertad y la felicidad. Entonces el tapas nos regala esta capacidad de discernimiento. Tapas nos dio este nuevo regalo. So tapas gives us this new gift. La austeridad nos dio este regalo de saber poner a un costado lo innecesario. Tapas gives us the gift of putting aside what's not necessary. ¿Y qué es el ego? And what is the ego? Un montón de conocimiento innecesario A lot of unnecessary knowledge acerca de nosotros mismos. about ourselves. Y todo ese conocimiento innecesario debe ponerse a un costado. And all that unnecessary knowledge we have to put aside. Para eso nos preparó la austeridad. And for that, austerity prepares us. Para sin ningún conocimiento ni información, Without any knowledge or information. sin conclusiones acerca de nosotros mismos, Without conclusions about ourselves. sin ideas acerca de nosotros mismos, Without ideas about ourselves. sentarnos Sit en ese silencio in that silence y observar and observe para alcanzar Ishvara Pranidhan, in order to achieve Ishvara Pranidhana, la entrega total a Dios. the total surrender to God. Y Prabhuji continúa, si realmente observamos qué es necesario y qué es innecesario, descubriremos que el ego, que es esta definición de ser una entidad separada, y tanto la decoramos con tantas cosas, quizás sea información innecesaria. El ego es un cúmulo de información que es errónea porque no somos realmente un ente separado, pero es mi nombre, es mi profesión, es mi familia, es mi nación, es toda la información que me define como un ente separado. Y Prabhupada dice, si tenemos el don de la austeridad y el don del discernimiento en qué es lo que es necesario y lo que es innecesario, descubrimos que no necesitamos un ego para vivir. Pensamos que solamente por la mente podemos experimentar la realidad y solamente mediante el ego podemos interactuar con esta realidad. Los místicos de todos los tiempos nos dicen que el estado de liberación es más allá de esta limitación ilusoria, que es el ego. Y en ese estado uno se relaja en la paz de lo que realmente es. Y entonces logra lo que es el último voto de los Pashupatas, Ishvara Pranidhana, que es esa unión con la divinidad que nos espera cuando estamos dispuestos a dejar el hábito del ego. Si tenemos que resumir todo el mensaje de Prabhuji en una sola palabra, sería observación. Observarnos, conocernos es el sendero. Y si la austeridad me da más claridad, que me ayuda a observarme mejor, tiene un lugar en mi práctica, porque me facilita la observación. Pero si nos observamos, esa es la liberación, dice Prabhuji, porque vamos a reconocer nuestra verdadera naturaleza que está más allá de todas estas definiciones falsas y adoptadas. Entonces, observarse es la invitación. Los quiero dejar con las palabras de Prabhuji y nos vamos a encontrar en la próxima clase. Jai Prabhuji. Y en la medida en que eres capaz de observarte, And as much as you are able to observe yourself, eres menos como ego. you are less as ego. En la misma medida en que te observas más, As much as you observe yourself more, te evaporas, you evaporate. das lugar a la realidad. You give place to reality, Y eso es la entrega. and that is surrender. La entrega es ser menos. The surrender is to be less, Y cuando eres menos, and when you're less, la vida es más. life is more. Cuando tú eres menos, When you are less, la existencia es más. existence is more. Y cuando tú no estás, And when you are not, Dios es. God is.